por fin llegó uno de los 3 reworks más esperados del juego. Con esto, Trendy Ryu vuelve a ser el mejor personaje de adivinación. Y la pregunta ya no es si vale la pena lanzar por él. La pregunta es, ¿hasta dónde hay que subirlo? ¿Basta con triple S o hay que maxearlo completo? Y además, ¿todavía vale la pena comprar a Flame Chun-Li en pleno 2026? ¿Qué tal la gente? Flame Chun-Li volvió a la tienda y aún sirven algunos bosses como Ixail, Betarak e incluso contra Akuma en Boss Rush. Así que si eres full competitivo, sí te recomiendo comprarla, porque de vez en cuando, sobre todo en eventos especiales, salen nuevas estrategias que requieren a Flame Chun-Li para hacer el mayor daño posible contra ese boss. Pero si eres un jugador chill, Flame Chun-Li ya no vale la pena, no es obligatoria como antes. De hecho, cada vez se usa menos y si tienes o subes el X-Move de Banquet Guy a nivel 50, Flame Chun-Li queda totalmente obsoleta y el team de Mech Zangief más Banquet Fei Long en absolutamente todos los bosses siempre va a hacer más daño que el team de Rich y Honda y Flame Chun-Li. Así que para concluir, aún sirve Flame Chun-Li, pero no es obligatoria. Y en cuanto a add-on, esta nueva actualización hizo que nuestro filtrador de confianza L nos envíe todos los iconos o la gran mayoría de iconos del personaje. Pero viendo solo los iconos podemos predecir que será un DPS, pero no mucho más que eso. Y ya con todo el humo que lancé en el video filtración de add-on basta y sobra. Lo importante es que el próximo miércoles empieza el countdown. Como resumen rápido, si eres nuevo en el juego, Trendy Ryu es uno de los mejores personajes de todo el juego, uno de los mejores tanques de clase equilibrado. Tiene una velocidad base muy decente si la comparas con otros tanques. Y otra cosa que lo diferencia de los demás tanques es que el daño que provoca, sobre todo con su combo 2, es bastante bueno. Ahora, siendo más específico, la idea de Trendy Ryu es siempre utilizar algún skill, cualquiera de las 3, ya sea el super combo, el combo 1 o el combo 2. Con eso vamos a activar su efecto de Damage Sharing, lo que significa que Ryu siempre estará absorbiendo un porcentaje del daño de nuestro equipo. Pero también gracias a su pasiva, cada vez que hagamos una skill vamos a recuperar un montón de salud y además haremos daño extra. Y ese mismo daño extra es el que muchas veces provoca el bug de que Trendy Ryu mate a Overlord Bison. Además, Trendy Ryu tiene el mejor efecto de 3 carros que hay en todo el juego, ya que una vez por combate, cuando su vida baja a 1, obtiene inmunidad a la muerte durante 8 malditos largos segundos. Es la inmunidad a la muerte más prolongada del juego, sin contar la transformación de Virgil, obviamente. Y otra cosa muy destacable de sus carros es ese aumento al 25% de ataque. Gracias a esto, Trendy Ryu no lo hace para nada mal contra bosses, pero el mayor enfoque de esta carta es en PvE y en PvP. Y gracias a su espíritu de lucha tenemos aún más curación cada vez que le hagan daño y también curamos a nuestros aliados, además de aumentar nuestra reducción de daño. Así que en resumen, Trendy Ryu es un tanque con una velocidad decente, en cada rotación siempre debe hacer algún combo o super combo para mantener su efecto de Damage Sharing, y por lo tanto nuestro bro debe tener muchos parámetros para poder rendir bien en combate, porque va a estar constantemente absorbiendo el daño de todos nuestros aliados. Ahora, ¿qué cambió con el rework en Trendy Ryu? Primero tenemos el aumento de parámetros base, lo más importante y lo que más necesita este personaje para rendir bien en el formato PvP. Mientras más salud y defensa tenga, más va a tanquear el equipo, más va a poder aguantar el daño de todo el equipo y va a morir más tarde en el combate. Es así de simple. Y fuera de este aumento de parámetros, solo le dieron un efecto extra al combo 1 y un efecto extra al combo 2.
Ahora con el combo 1 cuando lo activa también aumenta la reducción de daño de Trendy Ryu en un 18% durante 10 segundos. No está para nada mal, pero el combo 1 es la peor skill de este personaje. Y con su combo 2, su skill más importante, pasa de un 35% a un 42% de damage sharing, lo cual parece poco, pero en este personaje se nota bastante. El problema, mi gente, es que esto puede ser un arma de doble filo. Porque si tu Trendy Ryu no está bien maxeado, por ejemplo lo tienes en triple S+2, le subes el Soul Power a nivel 100 pero solamente tienes 6 carros y espíritu de lucha solo a nivel 30, vas a provocar que Trendy Ryu muera mucho más rápido que antes de su rework. Así que para un Trendy Ryu bien farmeado como el mío, esto claramente es una mejora. Pero en un Trendy Ryu no tan farmeado, en vez de una mejora, puede ser un balazo en la pierna. Hay 3 formas de utilizar a Trendy Ryu en combate. La primera es muy común de cuentas nuevas y es un equipo un poco más defensivo. Entonces vamos a ocupar el Super Combo y el Combo 2 de Trendy Ryu. Muy buenas skills que se complementan muy bien en un equipo que más se dedica a la defensa que al ataque. Y aguantar hasta el final del combate y terminar ganando por cansancio del equipo rival. En muchas cuentas Duders que están iniciando he armado equipos como este, incluso con Poison en A+. También durante mucho tiempo antes de que llegara Vanquish Fei Long, y esto es ideal si eres totalmente free to play, acá tienes un equipo meta de PvP para free to play, puedes utilizar el damage sharing de Trendy Ryu para apoyar la pérdida de salud constante que tiene Visconde Vega cada vez que lanza un skill. Y ahora que tiene rework y soul power, este equipo va a funcionar aún mejor. Pero ya te digo que aquí Vanquish Fei Long lo hace mucho mejor. Luego está la opción de utilizarlo en tag o de titular también con su combo 1, ya que como tiene inmunidad a la muerte, aunque entre al campo de batalla y reciba daño fatal, no vas a perder un personaje. El problema con esto es que el combo 1 es una animación bastante lenta como ven, y si hay algo que abunda en el juego es una buena cantidad de combo 1s ideales para el formato PvP, como por ejemplo Hermit Gouken. Y para mí la mejor forma de utilizar a Trendy Ryu es solamente con su combo 2. Y el mejor equipo para él sería ese que más o menos ven en pantalla. Ese equipo ya funciona excelente, es totalmente free to play y es uno de los mejores del formato PvP. Así que el rework de Trendy Ryu lo único que hace es mejorar aún más este equipo, porque por más que he intentado modificar el combo 2 de ese equipo, no hay nadie que le gane a Trendy Ryu, ni Hermit ni Monk Bison. Pero lo más importante, mi gente, es que no lo dejen a medias, no lo dejen en triple S, no lo dejen en triple S+2 y lo abandonen. Lo que te recomiendo es aprovechar a full estos 14 días de descuento y lanzar por él hasta dejarlo en triple S+5. No importa por qué otro personaje estabas lanzando, tu prioridad ahora es Trendy Ryu. Ya que si lo llegas a subir a triple S+5 con espíritu de lucha mínimo a nivel 35, Soul Power como mínimo a nivel 100 y la mayor cantidad de carros posibles, estamos hablando no solo de uno de los mejores personajes de adivinación, sino uno de los mejores personajes del juego. Ahora les voy a dar un consejo un poco más técnico. Si tu Trendy Ryu aún está débil, todavía lo tienes en triple S+2, muy pocos carros, espíritu de lucha solo a nivel 30, te recomiendo que el Soul Power solamente se lo dejes en nivel 79. Porque de esa forma no activas el efecto de aumento en damage sharing y por lo tanto tu Trendy Ryu, que no es tan fuerte, va a aguantar más en combate. Pero ya una vez que tu Trendy Ryu sea fuerte, déjalo en Soul Power a nivel 120 si quieres, porque va a valer totalmente la pena. Cada parámetro que tenga extra este personaje le sirve mucho. Entonces, ¿vale o no vale la pena lanzar por Trendy Ryu?
Y la respuesta es muy clara, por supuesto que vale la pena. Incluso si estás recién empezando en el juego, llevas un mes, 2 meses, 3 meses, estás lanzando por Bison porque X persona en Discord te lo recomendó, da lo mismo. Elimina toda prioridad que no sea Trendy Ryu por estas 2 semanas. Y trata de dejarlo en SSS+5 o lo más cerca que puedas. Para que se hagan una idea, y esto lo dije hace mucho tiempo, para mí Trendy Ryu es el único junto a Cowboy T-Hawk que parecen personajes de reclutamiento especial siendo personajes de adivinación. Así que déjalo lo más alto que puedas, agrégalo a tu wishlist si aún no lo tienes en 36 carros, y en cuanto a recursos, déjalo mínimo con espíritu de lucha a nivel 35 y Soul Power a nivel 100. Pero subirlo a nivel 40 y 120 no lo veo nada de malo. Así que ya saben, mi gente bella, Trendy Ryu prioridad máxima, ya era meta y ahora lo es aún más. Flame Chun-Li solamente déjensela a los jugadores competitivos que aún no la tienen, e independiente de por qué personaje están lanzando en reclutamiento especial, esperen por lo menos 2 semanas a que llegue el nuevo add-on al juego y ahí deciden bien por quién lanzar. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!